luxación posterior y de ellas la posterior externa la más frecuente, pero como tal que se ubiquen en parte posterior suficiente. Esta es la imagen, porque es la luxación más frecuente que hemos dicho, la caída sobre la mano en extensión forzada, hiperextensión. Y uno siente una sensación como que algo se ha salido de su sitio, que es una sensación de disloque. En traumatología tenemos las 3 de siempre, ¿no? Dolor, deformidad y disfunción. Entonces acá va a haber impotencia funcional, limitación funcional, lo llamado disfunción. Y siempre que hay una luxación de codo, tengan presente que hay una luxación, perdón, hay un compromiso de los ligamentos laterales. Eso se llama esguince, que puede ser ruptura total, ruptura parcial o distensión de ligamentos. Imagen típica de una luxación posterior con una fracturita de la cabeza radial. Aquí tenemos la luxación posterior típica. Bien. Mecanismo, hiperextensión de mano y muñeca, luxación posterior, olecano se basa en la región posterior, el paleto se basa en la región anterior. Esta es la línea, una línea que es la trayectoria vertical, que es un codo normal, pero cuando hay una luxación se pierde esta congruencia de esta línea vertical. Y siempre en la parte posterior del brazo, en la parte distal del brazo, hay un signo de fovea. Es la imagen típica de una luxación. No se olviden que siempre hay lesiones de partes blandas, como una elongación de la cápsula articular, elongación o ruptura parcial o total de ligamentos y de tendones. Entonces, si yo tengo un examen clínico para una luxación de codo, generalmente el paciente viene a emergencia con la mano lesionada, está sostenida por la mano que está sana, o sea, eso se llama actitud antárquica en una semiflexión de codo, como están viendo. Obviamente hay una gran deformidad, un aumento de volumen, ¿no? El antebrazo parece más corto y nuevamente repetimos, el olecano se basa en la región posterior, la paleta humeral se va a la región anterior y viene una actitud de semiflexión y una discreta pronación. Nuevamente una radiografía donde es una típica imagen de una luxación posterior del codo. Las luxaciones, como estamos viendo la típica luxación posterior, a veces no van solas, se acompañan de fracturas, como estamos viendo, fractura de apófisis coronoides, también tenemos fractura de olecano o fractura de coronoides con la cabeza o cúpula radial. Hay, sin embargo, algunas variantes de luxación, como estamos viendo aquí, es una luxación lateral, esta es una luxación lateral y medial, ¿no? Entonces, estas luxaciones mediales y laterales son variantes que son muy raras, pero hay que tenerlas presentes. Cuando yo hago mi examen clínico, primero la electroscopía, un paciente con actitud antálgica, una semiflexión de codo, la fovea, el aumento de volumen, pues tengo que hacer una palpación y voy a tocar el relieve de la tróclea, como estamos viendo aquí, y la parte posterior, el olecano. Y no se olviden con lo que dijimos, se pierde la relación que hay en este codo. A nivel del codo 90 grados se pierde la relación de triángulo isósceles, que es el olecano, epicóndilo y epitróclea, y en extensión se pierde la relación que es una línea transversal, ¿no? También tenemos que evaluar no solo la parte ósea, hay que ver las partes blandas, a ver si hay una lesión cutánea, si tengo un problema de tipo vascular, y por eso me voy a guiar básicamente con los pulsos, ¿no? Cómo está el color, generalmente el color a veces aumenta la coloración rojiza, aumenta el calor, que es un signo de inflamación. Y también revisar o examinar la parte nerviosa, si es que hay un compromiso de un nervio, ahí vemos cómo está la sensibilidad, cómo está la motilidad, ¿no? Siempre, o no necesariamente, pero a veces se acompañan de luxaciones con fracturas, como son fracturas de apófisis coronoides, fracturas de epicóndilo, fracturas de epitróclea, ¿no? Acá una imagen de una fractura de epicóndilo, acá una fractura de la epitróclea, el diagrama como están viendo, hay una abulsión, ¿no? La fractura de la epitróclea hace que esto a veces se bascule, se ingresa a este pedacito de esta zona de aquí, esa es la cavidad articular, ¿no? Y esto no se olvide, habíamos dicho que está muy cerca del nervio cubital, entonces puede haber una compresión del nervio cubital, por ende puede haber problemas para la flexión de las musculaturas del antebrazo y mano, o problemas de la sensibilidad entre la mitad del cuarto dedo y el quinto dedo, ¿no? Aquí tenemos otra, una fractura de epicóndilo, luxación posterior de codo, con una fractura, acompañada de una fractura de epitrócleo. Esta es una luxofractura posterior típica, donde está fracturado la parte de la cúpula o cabeza radial con una luxación posterior. Bien, ¿qué tengo que hacer cuando tengo una luxación de codo? Pues es una emergencia y una urgencia a la vez. Nunca
deben de dejar pasar una luxación de emergencia. Si tengo una luxación con fractura, mi prioridad es reducir la luxación. Secundariamente veré qué hago con la fractura el mismo día, al día siguiente o a corto o mediano plazo. Entonces lo que voy a hacer es, generalmente el traumatólogo o el que está encargado, el interno o el residente o el mismo médico general puede hacerlo, hace una tracción, alguien, un compañero o un ayudante hace la contratracción. No se olviden que habíamos dicho que teníamos el récord hacia atrás, entonces yo hago con mi dedo o mi palma de la mano una discreta presión hacia adelante para reducir esta luxación. ¿Cómo me doy cuenta si tengo una reducción bien hecha o bien elaborada? Porque primero se recupera bastante, casi el total del movimiento de flexo-extensión de codo, 145 grados con extensión completa. Dos, el dolor que era extremadamente intenso empieza a bajar a un 90%, digamos. Tres, sentimos un tremendo sonido, como cuando cierro la puerta de forma brusca, y quiere decir que prácticamente hemos hecho una buena reducción. Muchos me dirán, sí, hay que hacer radiografía, claro, pero no se olviden que en el Serum o en muchos centros de salud, zonas alejadas a Lima, y en mismo Lima, a veces no hay equipo de rayos X. Entonces, mi patrón van a ser las tres cosas que les he dicho. Recuperación de la congruencia porque me doy cuenta que empiezo a tener movilidad que no tenía antes por la actitud antárquica. La deformidad que había, la fovea y la oreja hacia atrás se recupera, y aparte el dolor baja tremendamente y el sonido que hemos sentido, ¿no? Entonces, nuevamente, tracción, contratracción, ¿no? Y al final, toda luxación que es reducida tiene que ser inmortal, sí, porque tengo que recuperar la elasticidad de los ligamentos, tendones, cápsula articular que están elongadas. Por principio, toda luxación, un ratito. Hola. Sí. Señor, buenas tardes. Le mando las tostadas de pan francés, o las tostaditas. No, francés, gracias. Ya, le estoy mandando las 3 empanadas de pollo y un paquete de tostada de pan francés. ¿Está bien? Sí, perfecto, gracias. Ya, ahí se lo estoy enviando. Muy bien. Entonces, disculpen la demora. Toda luxación que está reducida, que tiene que ser reducida lo más inmediato que se puede, por principio se tiene que inmovilizar más un promedio de 3 semanas. Algunos dicen 2, 15 días. Yo personalmente, y lo que me he visto en mis antecesores o los que trabajamos ahora, 3 semanas. Siempre con un aparato de yeso, una fibra de yeso. En este caso ponemos una fibra de yeso braquipalmar, y le ponemos un cabestrillo, ¿no? Y cuando tengo luxofracturas acompañadas, o sea, luxación con fracturas, pues metes una reducción típica. Por ejemplo, una fractura de coronoides o de loleca, ¿no? Pues después de la luxación le hago una osteosíntesis a la fractura en forma ya programada, ¿no? La evolución, normalmente después de 3 semanas, empezar con una rehabilitación, que sea movimientos activos y pasivos. Yo prefiero movimientos activos, es el que el paciente hace. El pasivo es el que le hace el terapista. En forma gradual y en forma progresiva. Y no se olviden que las luxaciones pueden volver a presentar, sí, se llama luxación recidivante. En el codo es bien rara, son poco frecuentes. Sin embargo, más frecuentes he visto en la articulación del hombro. Algunos casitos de una luxación que ha tenido, aparte de una fractura de la parte epitróclea, se reduce con reducción cuenta con osteosíntesis con un tornillo, ¿no? Aquí tenemos la parte de un niño, porque tiene cartílago de crecimiento, en la parte de la epitróclea también con un clavito, con un Kirchner, porque es un niño, tengan cuidado con el cartílago de crecimiento. Acá tenemos una fractura desplazada de la apófisis coronoides, que se le ha hecho una osteosíntesis, porque si no resuelvo esto, pues se me va a volver a salir, va a tener una luxación recidivante por un tratamiento inadecuado. Y esta es una forma infrecuente, es una luxación divergente, se lo menciono, es muy rara. Yo en mi vida, que soy una persona mayor, solo he visto una vez en mi vida, pero lo menciono para que tengan idea, ¿no? Entonces, tengo mi diagnóstico por la clínica que hemos estado hablando, tengo la suerte de tener una radiografía, y esta es la imagen que estoy viendo, olécano hacia la parte posterior, paleta hacia adelante, así viene la actitud antárquica, semiflexión con el signo de fovea, tercio distal posterior del brazo, hacemos la reducción, con tracción contra tracción, recuperamos la congruencia, recuperamos la motilidad, bajamos el dolor, tienes el sonido de la puerta que se estira fuertemente, y comprobamos con una radiografía de contorno que hemos recuperado la congruencia articular,
y lo movilizamos con un aparato, en este caso un yeso completo braquipalmar o una férula de yeso braquipalmar. Esto yo no uso, yo uso braquipalmar. Tengo que llegar hasta la articulación metacarpofalángica. Si pongo esto, al final voy a tener un edema de mano y muñeca, ¿no? Solo que es una revista, una foto, ¿no? Y esto más típico, para que no se olvide, así viene, clínica, estoscopía, semiflexión, actitud antálgica, radiografía para que vean. Hacemos la reducción en cuenta, tracción con contracción, recuperamos la motilidad, se pierde la deformidad que había, se recupera normalmente la forma normal de un codo, empieza a conmover, radiografía de control y no se olviden 3 semanas con un aparato inmovilizador. La segunda parte importante es la fractura de olecrano y la fractura de Montella. Esta es la imagen típica de una fractura de olecrano. Una fractura transversal, también hay oblicuas. Y quiero que sepan que esta es una parte del codo, que es la articulación que viene del húmero distal con el cúbito proximal, que es el olecrano, que es siempre de tipo articular. Por principio, toda fractura articular tiene que ser reducida y quedar 100%. Solo se permiten menos de 2 milímetros de separación. Porque si no, a corto o a mediano plazo terminamos con un desgaste articular del cartílago articular que se llama artrosis. ¿Se escucha? ¿Está bien? Sí, doctor, sí se escucha. Gracias. Fractura de olecrano, el mecanismo ya no va a ser indirecto como el anterior, va a ser un choque directo sobre el codo, ¿no? Y desplazamiento de este fragmento proximal es por la acción del músculo del tríceps, como están viendo aquí. El paciente que tiene una fractura de olecrano no puede hacer extensión activa, es imposible. Y siempre se palpa un fragmento móvil, que es este de aquí, que es por la acción del tríceps. Este es el diagrama, esta es la radiografía, ¿no? Entonces, la mayoría de estas fracturas, como he dicho, son de tipo intraarticular, ¿no? Entonces, obviamente, la parte articular está comprometida, la estabilidad del codo, ¿no? Y cuando tengan un niño, tener presente lo siguiente, a veces uno se confunde con el cartílago de crecimiento. Entonces, tener presente que el núcleo de osificación de un niño aparece a los 9 años y termina de fusionarse a 14 y medio, 15 años. Entonces, cuando tengan dudas, se recomienda, cuando tenemos un niño en emergencia, tomar las radiografías comparativas de los dos codos. Mecanismo, hemos dicho, directo sobre el codo. 2, a veces muy raros en hiperextensión. Yo creo que la mayoría, el 95%, por no decir todo, es de tipo directo. Y en los niños, algunas veces se acompañan de algunas fracturas como son los epicóndilos, ¿no? Bien. Entonces, los traumatismos directos que hemos dicho provocan fracturas en los olecranos. ¿De qué tipo? Generalmente comminutas cuando son sujetos mayores, o son sujetos que tienen densidad ósea medida menos, como osteoporosis o osteopenia. Cuando se trata de los jóvenes, estas fracturas generalmente son de tipos transversales, como vimos en la imagen antes, o también pueden ser con cominución, gran cominución, poca cominución, dependiendo del tipo de mecanismo, si es de alta energía o mediana energía, ¿no? ¿Qué clasificación usamos aparte de la clasificación AO? Se usa hasta ahora la clasificación de Colton, y Colton la clasificaba en 2 tipos, fracturas desplazadas o fracturas no desplazadas. Segundo, según el trazo decía transversales oblicuas y se enumeran el número de fragmentos a un fragmento, a 2 fragmentos o con minuta. Esto es una clasificación pues anatómica, ¿no? Según el mecanismo de lesión. Entonces, las fracturas no desplazadas generalmente tienden a ser estables. ¿Qué significa? Tengo una fractura de olecrano que no se ha desplazado nada, yo le hago al paciente hacer flexo extensión y no se mueve ni un fragmento, quiere decir que es una fractura estable. Si tengo una fractura alineada y le hago flexo extensión y se mueve, es una fractura inestable. Generalmente todas las fracturas conminutadas, por la gran cantidad de fragmentos que hay, generalmente son de tipo desplazadas. Entonces, Colton clasifica en fracturas por avulsión, fracturas oblicuas, transversales, estas son las más frecuentes, estas dos, fracturas conminutadas y fracturas cualquiera de estas 3, pero con una luxación de codo de tipo generalmente posterior. Es una clasificación que se usa hasta ahora, tiene vigencia de muchos años, del año 1973. Entonces, Colton decía, las fracturas no desplazadas son generalmente resultado de qué cosa? De una caída directa sobre el codo, de mediana energía, poca energía. Se llama no desplazada cuando tiene no separación o una separación menor de 2 milímetros. Se considera estable si la separación no aumenta cuando ya habla de movimientos activos o pasivos de flexo-extensión,
de codo y cuando conservan su extensión activa. Entonces son fracturas estables, ¿cierto? Las fracturas desplazadas son las fracturas que tienen un desplazamiento mayor de 2 milímetros, puede ser a su vez cominutadas o no cominutadas, y por el trazo puede ser oblicuas o transversales como hemos visto. Sin embargo, tener presente que las fracturas cominutadas se asocian generalmente a traumatismos violentos y se ven en gente que tiene densidad baja, como son los ancianos, ¿no? O lo llamamos tercera edad. Clasificación de AO divide en A, B, C, A1, A2, y mientras más A, la A es mejor pronóstico que la C, y la 1 es mejor pronóstico que la lado 3, ¿no? Es con gran combinación. Yo lo menciono para que sepan que también existe esa clasificación. Entonces, una fractura transversal impactada, oblicuo esta y estas son las más frecuentes, cominuta, oblicuo distal y cuando cualquiera de estas, pero se acompaña de una luxación posterior. Colton hace un cuadro en relación a 3 variables que trabaja. Las variables son el grado de desplazamiento, la estabilidad de una articulación y tercero el grado de combinación. Entonces decía, el tipo 1 es las fracturas no desplazadas, en cambio el tipo 2 y 3 son las desplazadas. De las desplazadas tenemos la que es estable y la que es inestable, de 2 y 3 romanos. Y ahí ves no cominuta y cominuta igual en las desplazadas inestables. Entonces, Justilo también hace una clasificación que también tiene el nombre de Mayo y le llama fracturas simples y fracturas cominutas, como están viendo. Simples no desplazadas, cominutas no desplazadas. Desplazadas cuando es simple y cominutas desplazadas y cuando se acompaña de la luxación posterior de codo, ¿no? Entonces, ¿qué examen auxiliar voy a hacer? En imágenes, lo que más nos ayuda es una simple radiografía lateral, como están viendo acá. Acá estamos viendo, es una fractura transversal típica de olecano, y el lateral nos permite también ver el grado de combinación que puede haber en una fractura. Entonces, ¿cómo voy a manejar una fractura de olecano? Primero, el manejo tiene que ser con evaluación de las partes blandas, no solo de los huesos, cómo está, si está aumentado el volumen, si está muy tenso, se viene el síndrome compartimental, los compromisos neurovasculares, ¿no? Y después de haber evaluado las partes blandas, tengo que ver qué tipo de fractura tengo, si es una fractura estable o inestable, si es desplazada, no desplazada, transversa, oblicua, cominuta, o si está acompañado de una luxación que se llama la luxofractura, a veces de Montella, que la veremos después. Cuando tengo este manejo de todo en general, voy a pasar a la parte de tratamiento conservador, llamado ortopédico, o tratamiento quirúrgico. El tratamiento conservador está indicado en las fracturas que no están desplazadas o que tienen un desplazamiento no mayor a 2 milímetros. ¿Está bien? Pueden tratarse con un simple yeso braquipalmar, una fédula de yeso braquipalmar por 3 semanas promedio, o un aparato que se llama ortresis, que es como un brace. Las fracturas que necesitan un tratamiento quirúrgico son esas fracturas que están desplazadas, que tienen una separación mayor de 2 milímetros. ¿Cuál es el objetivo de hacer un tratamiento quirúrgico en una fractura desplazada que tiene mayor de 2 milímetros de olecano? Primero, el paciente no podía extender, tenemos que conservar, recuperar la fuerza de extensión del codo, que no lo puede hacer cuando la fractura no está alineada o reducida. 2, tenemos que restablecer, ¿qué cosa? Nuestra congruencia articular. Hemos dicho que la olecano es una parte del hueso que es articular, es un componente articular. Si no hago una buena reducción articular, pues voy a terminar, como dijimos hace unos momentos, a mediano, corto o largo plazo con una artrosis de codo. Y tercero, mantener la amplitud de movimiento, que es extensión y flexión. Flexión 145, extensión 0, menos 5, menos 10 grados. Entonces maneja lo mismo, ¿no? Este es el tratamiento conservador o una fractura no desplazada, desplazamiento menor de 2 milímetros, en las simples, en las cominutas transversas, tratamiento conservador, como hemos dicho, con aparato de yeso, por 3 semanas, y el tratamiento quirúrgico lo hacemos generalmente con este sistema que están viendo ustedes. Miren, esta es una fractura de olecano que es la más frecuente de la transversal. Se nos ha basculado, se ha traccionado hacia la parte cefálica, hacia arriba, proximal, por acción del músculo tríceps.
Yo tengo que poner esto acá. Eso que yo lo coloco aquí se llama reducción cruenta. Es una reducción con una operación, a un corte. ¿Y cómo mantengo esta fractura que le he hecho una reducción cruenta con osteosíntesis, que es con esto que están viendo? Puedo hacer un sistema de aquí, que lo vamos a ver un ratito, se llama el sistema de Obenque, banda de tensión o tirante. Puede ser un tornillo, puede ser una placa, puede ser tornillos, otro tipo de tornillo, o combinado, ¿no? Entonces, el tratamiento quirúrgico, hemos vuelto a decir, está indicado en las fracturas desplazadas mayores de 2 milímetros. Los objetivos, lo vuelvo a repetir: conservar la fuerza de extensión del codo, recuperarlo, establecer la congruencia articular y la amplitud de los movimientos, mantenerla, ¿no? Algunos ejemplos: fractura oblicua, dolécano, fractura transversal. Esta es una fractura no desplazada. Acá miren cómo la abertura de la parte articular. Hemos hecho un sistema de Obenque, banda de tensión o tirante. Hacemos unas perforaciones en la parte más distal del cúbito, reducimos la fractura y le pasamos 2 clavijas, que son 2 Kirchner. Pasamos el alambre por aquí y hacemos un cerclaje. Y conforme voy ajustando el alambre, esta fractura va comprimiendo y después queda una fractura estable que puede hacer movimiento de flexión y extensión sin que se pare la parte de la fractura. Lo voy a pasar rápido porque este es cómo se debe operar. Siempre se pone en el cúbito dorsal, el cúbito lateral. Tener presente que pasa por ahí, no se olviden los nervios que hemos hablado, la arteria humeral, más abajo radial y cubital. Siempre los pacientes que tienen fractura blanca se tienen que reducir las fracturas en extensión, cosa que no se puede hacer cuando no están reducidas. Y esta es la técnica de cerclaje en 8 o bien que banda de tensión. Hacemos un orificio aquí en la parte más distal del cúbito, pasamos un alambre, reducimos la fractura, como están viendo ustedes acá. Reduzco la fractura, ya está pegadita la fractura en esta zona, un ratito, aquí. Pongo los 2 pasos Kirchner, paso el alambre por aquí, como que hace un huequito, voy ajustando y esto se va pegando y va comprimiendo y queda recuperado la congruencia articular. Entonces, ¿cuál es el principio de un tirante? ¿Cuál es el principio de un obenco, banda de tensión, que es lo mismo? Convertir el foco de fractura de las fuerzas de tensión, como están viendo acá, de fuerza de tensión en fuerza de compresión, como flecha para adentro, para que se comprima la fractura y esté estable. Fracturas transversas, como están viendo ustedes, sistema de obenco tirante. Cuando es transversal, cuando es oblicuo, puedo combinar con un tornillo. Paso los Kirchner, miren cómo estoy reduciendo la fractura, a mi lazada con el alambre. Es una fractura olecano de tipo transversal. Le usamos el sistema de obenco, banda de tensión. Miren cómo se ha recuperado completamente la congruencia articular, la fractura está reducida. Oblicua larga, podemos combinarla con un tornillo, porque si no pongo tornillo y pongo solo el obenque, se me puede deslizar esto, se me puede deslizar. Entonces pico con un tornillo y después le pongo para reforzar como sostén la banda de tensión o el sistema de tirante o obenque. Tiene una fractura que se le ha puesto los 2 clavos, se le ha puesto el alambre y encima un tornillo para fijar, ¿no? También cuando es una fractura comminuta muy desplazada, usamos las placas con tornillos, se llaman tercio de caña, de reconstrucción. Ahora salieron hace unos años las placas bloqueadas que sirven para huesos osteoporóticos. No se olviden que el olecano tiene mucho tejido esponjoso y por ende no es la misma calidad de hueso que un hueso compacto, que es la cortical de un hueso diaficial. Entonces, con las placas bloqueadas que tienen mayor punto de agarre, la cosa ha mejorado bastante. Un paciente que tiene una fractura comminuta, podemos usar una placa con tornillos. Otro paciente que tiene una fractura de olecano segmentaria, lo usamos con una placa con tornillos. Y tenemos que usar la placa de tercio de caña, que están viendo acá. Cuando las fracturas son un poco más complejas, como estamos viendo aquí, con unos fragmentitos, usamos la placa de reconstrucción, que es parecida a la anterior, pero es un poquito, tiene más fuerza, más rígida, y tiene unos bordes medio gestionados, pero también es moldeable, ¿no? Placa de reconstrucción. Entonces, paciente que después de 6 meses tiene una rotación completa, proyección completa, siempre en las mejores manos, con la mejor técnica quirúrgica, va a haber un déficit de la extensión de -5, -10, -15 o -20 grados. Y se considera dentro de lo normal. Entonces, resumiendo, la fractura de olecano depende del tipo de fractura. Si es una simple transversal,
o desplazamiento mínimo, entonces ponemos el tirante con alambre, una simple oblicua, tornillo con tirante, si tengo una fruta compleja puedo usar tirante con placa, tirante con alambre, etcétera, etcétera. ¿Qué tengo que hacer con un paciente que ha sido intervenido quirúrgicamente por una fractura de lécano en el postoperatorio? Pues este debe ser inmediato. Yo puso una semana bastante algodón con gas y después una fibrita de yeso en semiflexión. No es importante ya, pero para mí es bueno porque bajo más rápido el edema. Tuve un caso que un día un señor soñaba que era boxeador, pues, y hizo un puñete al aire, chocó con la mesita de noche y todo lo que se había operado en la tarde con nosotros tuvimos que hacerlo nuevo porque se movió todo, ¿no? Entonces, por precaución, para bajar el dolor del edema y después comienzo a hacer ejercicios activos, activo, no pasivo, flexo extensión. La primera semana después de operado, le voy sacando la fébula, le puedo hacer y volver a ponerle, o de repente le uso 2 semanas fébula, o depende cómo está el paciente, si está muy hinchado, muy dolorido, y después, a la tercera o cuarta semana, puede reintegrarse a sus actividades laborales, ¿no? Dependiendo del tipo de actividad que haga, por supuesto. Esta es la imagen típica de una fractura de lécano tipo oblicua, que viene con esta radiografía. Se hace una reducción cuenta con osteosíntesis, ponemos un sistema de tirante, Kirchner con alambre, se recuperó completamente la congruencia articular, acá se había perdido. Miren cómo tiene un codo completamente normal, 145 grados, y ha quedado muy bien en la extensión, pero no se olviden que dijimos que siempre hay una pequeña limitación a la extensión, menos 5, menos 10 o menos 15, acá hay un menos 5 a menos 10 grados, pero funcionalmente va a estar ok. Otro paciente, que ya no lo hemos usado bien, porque tenía una placa muy larga, que puede ser una placa con tornillos. Sin embargo, quiero que vean que los resultados funcionales son exactamente iguales. Con el tirante, con la placa y tornillos, recuperamos la flexoextensión 145 grados y menos 5, menos 10 o dependiendo. Bien. La tercera patología que vamos a ver es la luxofractura de Montella. Por principio, es la luxofractura de Montella, fractura del tercio proximal o tercio medio del cúbito con o más luxación de la cabeza radial. Esta es la definición de luxofractura de Montella. Fractura del tercio proximal o tercio medio del cúbito con luxación de la cabeza radial. Tenemos 4 tipos. La primera, fractura del tercio proximal o medio del cúbito con luxación de la cabeza radial hacia la región anterior. La 2 es igual, pero la luxación de la cabeza radial se va hacia la región posterior. La 3, cuando hay fractura del cúbito proximal o tercio medio, con una luxación de la cabeza radial hacia la región lateral. Y la 4 es igual que la primera, fractura del tercio proximal de cúbito o tercio medio con luxación de la cabeza radial anterior, que es igual que la primera, pero aparte se agrega una fractura de tercio proximal de radio, cosa que no había en la tipo. Así vienen este es un esquema, un diagrama, luxofractura de Montella, miren, luxación de cabeza radial y una fractura de tercio proximal o tercio medio de cúbito. Entonces, ¿qué hay que tratar de hacer? Aquí sí hay que tratar de hacer una reducción en emergencia. Muchas veces quedan muy bien, muchas veces son fallidos, pero por lo menos mejoramos en algo la reducción, con la reducción. Hacemos tracción con contratracción, ¿para qué? Para reducir esta fractura. Y le voy a poner un aparato inmunizador rígido, que es un yeso, no fébula, porque si no se pierde, se mueve. Braquipalmar, hasta las articulaciones metacarpofalángicas. Pero para yo reducir esta cabeza radial, tengo que hacer que el antebrazo y la mano hagan un movimiento en supinación. Al hacer supinación, esto lo reducimos. ¿Okay? Y vamos manejando esto 3 semanas, 4 semanas, cambiamos y ya vemos, ¿no? Generalmente estas luxaciones quedan bien en un mes, pero las fracturas demoran un poquito más, generalmente de 8 a 12 semanas. Esta es una luxofractura de Montella, es una fractura segmentaria de cúbito de aficiario medio de aficiario proximal con luxación de cabeza radial. ¿Qué hacemos? Hacemos lo que hemos dicho, reducción, tracción con contratracción, pero a veces la fractura medio inestable podemos pasar un clavito intermedular, esos clavitos delgaditos, para mantener el eje y la reducción. Y a veces cuando yo hago con la supinación para que reduzca la cabeza radial, me queda un poco inestable y se vuelve a salir. Entonces lo que hago, le pongo un clavito de Kirchner, le dejo 3 o 4 semanas que se forme un tejido fibroso y después lo saco para que no se vuelva a luxar.
Esta es una consolidación viciosa de una luz o fractura en Montella, maltratada, de una fractura del cúbito diaficiario, angulado. Esto va a hacer problemas para hacer pronosupinación y tiene una luxación de la cabeza radial. Bien. Otra parte importante es la fractura del extremo proximal del radio o cúpula radial que le llaman, como están viendo ustedes acá. Son fractura de cabeza o fractura del cuello de radio. De todas las fracturas de codo, la tercera parte son las fracturas de cabeza radial. Y generalmente se produce en gente un promedio de 30 a 40 años, ¿no? Son estos jóvenes, adultos jóvenes, y más se ven mujeres de 2 a 1. Este es el mecanismo, muy parecido como habíamos hablado, la actividad terrible del codo, ¿se acuerdan? Hiperextensión de mano y muñeca, semipresión de codo, discreta pronación. Entonces, puede haber luxación de codo, claramente posterior, fractura de los coronarios o fractura de cabeza radial. ¿Qué pasa acá? Al yo caer, este es mi mecanismo de defensa. Siempre cuando me empujo contra la pared pongo mi mano, si me voy a caer al piso pongo mi mano. Hiperextensión de mano, muñeca, pero acá ¿quién va a sufrir? ¿Quién va a aguantar todo el peso? Esta parte que es la muñeca, donde están los ligamentos que juntan el radio con el cúbito. Ligamento anular anterior del carpo, ligamento posterior del carpo. Al pasar esto, este radio que está junto al dedo pulgar, como si el ligamento se rompió o se distendió, tiende a subir. Sube, esto se desnivela con esto, y vamos a tener una cabeza radial que va a chocar con el epicóndilo del húmero, por este problema ligamentario que ha habido acá. Entonces, tenemos toda la gama de fracturas de cabeza radial. Una fractura parcelar de cabeza radial, fractura de cabeza o cúpula radial con cuello, fractura comminuta de cabeza radial, fractura de cuello radial. Cuando yo tengo este tipo de fractura, en este espacio que es chiquito, que es la parte articular, radio cubital proximal, que sirve para la pronosupinación, siempre hay un hematoma, igual que cuando hay un problema de rodilla, en el codo. Entonces, algunos aconsejan hacerle una evacuación de este hematoma, que viene con un poco de líquido sinovial. Eso se llama artrocentesis. Una aguja gruesa, ponemos anestesia primero, después aguja gruesa y aspiramos. A veces no es necesario porque el compartimento es tan chico que este hematoma se absorbe solo. Yo personalmente no hago, pero se recomienda hacerlo. Después que he reducido, he hecho una artrocentesis, trato de reducir en forma incuenta lo que no se opera, esta fractura desplazada. Si lo logro reducir, enhorabuena, le pongo un cabestrillo o una férula con yeso. Pero si no logro reducirla porque es una fractura compleja, de repente es un paciente muy musculoso, está muy hinchado, tengo la opción quirúrgica, reducción cuenta con osteosíntesis. Manifestaciones clínicas, lo que ya sabemos las 3D, dolor, disfunción, deformidad, y la disfunción va a ser básicamente en el movimiento de pronosupinación, porque es la cabeza radial. También tenemos las fracturas, para que vean ustedes, lineales en la cabeza radial, comminutas y las impactadas. Y la fractura de cuello, cuando son fracturas transversales o fracturas medio oblicuas. Esta angulación de cabeza radial se tolera, uno decía antes 40 grados, después bajó a 30 grados, ahora se dice 20 grados, ¿no? O sea, mucho más importancia. No, cuando es mayor de 20 necesita una reducción. Entonces, ¿cuál clasificación vamos a usar para una fractura de cúpula radial? Tenemos la clasificación que hasta ahora está vigente, que se llama la clasificación de Mason, y Mason la define en cuatro tipos. Uno, fractura no desplazada o un desplazamiento menor a 2 milímetros, muy similar a lo que habíamos hablado de la fractura de Olecano con la clasificación de Colton. Acá tenemos la imagen, es una fractura única, una fractura no desplazada o un desplazamiento menor de 2 milímetros. La tipo 2, una fractura desplazada, generalmente a un fragmento, miren la diferencia con esta, mayor de 2 milímetros, o bien del cuello o de la cúpula misma. La 3, cuando es una fractura completamente comminuta, con gran compromiso articular, y la 4, que cualquiera de las 3 que se acompañe de una luxación posterior del codo. Si yo tengo una clasificación Mason 4, por ejemplo, de fractura a un fragmento único desplazada con luxación, pues mi misión es reducir la luxación de PBD que hago con la cabeza radial. Tipo 1, ¿están viendo? Tipo 2,
Tipo 3, con minuta. Tipo 4, acompañado de una luxación, como están viendo acá, posterior. Esto lo reduzco. Tengo mi por reducción, muy buena reducción de la luxación, y la fractura todavía está un poquito abierta. Veremos cómo lo arreglo después. Pero mi misión está cumplida. Primera prioridad de la luxación del codo. Los niños, tenemos también una fractura de cúpula radial, que son las fracturas que se llaman las fracturas de Salter-Harris, y tiene 4 estadios, 1, 2, 3, 4. Como ustedes ven acá el primero, los niños, no es articular esta parte, estamos hablando del cuello, o la base de la cúpula. Es una fractura un poquito desplazada, pero eso queda perfectamente bien, y porque el niño también remodela conforme va creciendo su hueso. Esto también es tolerable, tiene hasta 50% de afrontamiento. Tenemos aquí, se tolera hasta 30, 45 grados, pero no 90 grados. Con el 90 sí hay que reducir esto, ¿no? Sin embargo, estamos ahora con la nueva corriente que mayor de 20 grados hay que reducirla. Esto es lo que estábamos hablando en antes, el fenómeno de Essep-Lopresti. Mire, el paciente se ha caído, ha tenido un apoyo en extensión de mano, hizo una lesión de ligamentos, distensión, ruptura parcial o ruptura total de ligamento, el radio asciende, y al chocar con el epicóndilo produce una fractura comminuta. Entonces, si tenemos una fractura comminuta, según clasificación de Mason, correspondería, según Mason, a un grado 3, que es una fractura comminuta de la cabeza radial. Ese es el fenómeno o la usación de Essep-Lopresti. La radiografía que me va a ayudar, la radiografía antero-posterior, acá estamos viendo la cabeza radial. La lateral me va a permitir ver la cabeza radial, y también la apófisis coronoides. No se olviden que a veces se puede acompañar de apófisis coronoides. Y las oblicuas para ver también coronoides con cabeza radial. ¿Qué lesiones asociadas? Tenemos todo lo que es de la tirada terrible, luxación de codo, posterior, generalmente fractura de apófisis coronoides, fractura de epicóndilo, epitroquia, fractura de olecano, etcétera, etcétera. ¿Tenemos lesiones ligamentarias? Sí, generalmente ligamento colateral, que es el cubital. Tenemos lesiones neurovasculares, a veces por compresión, entonces puede afectar sobre todo el nervio radial. Si hay nervio por el aspecto radial, puede a veces caer posteriormente una mano péndula, mano caída, o lesiones musculares, desgarros o problemas de miositis, ¿no? Grado 1, grado 2, por resonancia y tecografía simple, grado 3 con minuta, y este grado 4. La resonancia magnética sí me ayuda para ver todo, pero más específicamente para partes blandas, como está mi ligamento anular, que enrolla la cabeza radial, cómo está mi ligamento lateral, cómo está la parte del cartílago articular, etc. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de una fractura de radio proximal? Tipo 1, fracturas no desplazadas, un desplazamiento menor de 2 milímetros, según Mason, tratamiento ortopédico, yeso, 10 días, una semana, y empezar a mover rápidamente, codo. 2, si tengo una fractura de tipo 2 que es desplazada más de 2 milímetros, reducción abierta con fijación interna, que es lo mismo, reducción cuenta con osteosíntesis. Si tengo una fractura con minuta Mason 3, pues tengo que tratar de hacer una reducción cuenta haciendo una buena congruencia articular, pero muchas veces tengo que retirar la cabeza radial porque es tanta la combinación que es muy difícil que uno pueda reducir eso. Y tipo 4, cualquiera de las tres que va con la luxación, primero reducir la luxación, ¿no? Pero muchas veces termino con una resección de la cabeza radial. Vemos si la articulación está estable, hay que hacer el movimiento precoz. Si es una articulación inestable, tengo que poner una prótesis. ¿Qué significa? Yo puedo terminar con sacar la cabeza radial, que se llama cupulectomía. Y después, con el tiempo, el paciente tiene movimiento, supinación, pues perfecto. Pero si el paciente tiene dolor o está limitado, tendremos que poner un espaciador que se llama una prótesis de cúpula radial. Algunos casos, una fractura de cúpula radial, simple, puesto con un tornillito, reducción cuenta en un niño, pasamos una clavija que se llama una fractura, un clavo de Kirchner. Entonces, el manejo de una fractura de radio proximal, el objetivo es conservar la función. No se olviden aspirar la hematrosis. Segundo, tratar de hacer reducción con una aspiración con anestésico. Y el tratamiento incógnito solo es una fractura que es estable o un desplazamiento menor de 2 milímetros y que tenga buena extensión y buen compromiso de pronosupinación. Siempre en esta fractura de cúpula radial hay que moverlos rápido. Generalmente movemos a 7 a 10 días, hacemos flexo de tensión y después vamos avanzando con pronosupinación. El tratamiento quirúrgico está indicado para todas las fracturas que son fracturas mayores de 2 milímetros de desplazamiento, fracturas inestables, y cuando tenga todo esto. Todas las fracturas asociadas
o cuerpos libres. Siempre evaluación completa de una fractura común solo se ve si no está dentro de esas operaciones. Y algunos dicen que no se debe estipar la cabeza radial, porque al sacar la cabeza radial produce que el radio se migra hacia arriba, porque hay un espacio que va llegando al codo. Sin embargo, esto puede condicionar que el radio ascienda y tenga una muñeca inestable o dolorosa, ¿no? Entonces, para eso usamos la prótesis. Ahora hay más vigencia de prótesis. Antes no se usaba prótesis. Son prótesis un poco caras, pero ahora los seguros pueden cubrir, entonces ahí sí se pone una prótesis que son bastante buenas. Los implantes son tornillos de microfragmentos, pequeños fragmentos, como estamos viendo acá, una fractura de radio. Acá tenemos el radio, bóndilo. Es una fractura en cuñas, reducción cuenta con otro sitio, ponemos un tornillo. A veces están impactadas, entonces hay que desimpactarlas, llevarlas hacia arriba. Y este pasito que hemos hecho un poquito para empujar esto, le ponemos un injerto, ponemos una placa con tornillos. Y cuando es muy conminutada, a veces tenemos que buscar y ponerle pues una prótesis que es un espaciador. Aquí estamos viendo una fracturita conminuta en esta zona de acá. Se le ha hecho una reducción cuenta con ostrocita. Acá vemos la resonancia, acá tenemos su radiografía, reducción, y con tornillos hicimos una buena reducción. ¿La están viendo? O sea, siempre hay que intentar reducir, que si no, estipamos la cabeza. Otra que es niños, ponemos clavitos, ¿no? Siempre el postoperatorio, como dije, ponemos Hemovac, que es una presión negativa durante el primer día, 24. Yo normalmente no pongo porque es un paso muy chiquito y trato de hacer un poco de hemostasis, y si no sangra lo dejo cerrado, ¿no? 2, como digo, yo siempre pongo una ferulita de yeso posterior, braquipalmar, 90 grados el codo, una semana, 8 días, y después comienzo con ejercicios activos precoces, ¿no? Después tercer, cuarto, quinto día, flexoextensión y después pronosupinación. Aquí se ha hecho una reducción cuenta con ostrocitis, una fractura de codo. Y esto es lo que hay que tener cuidado. Se ha reducido muy bien la cabeza cúpula radial, se ha puesto un yeso, se han sacado los puntos, pero esto es una ventana que se da el yeso. Tener cuidado con esto, porque a veces al hacer una ventana se le quema de ventana. Entonces siempre hay que sacarlo, ponerle gas y ponerle algodón para que no suceda eso. Use un cabestrillo porque el yeso pesa, para que no tenga dolor de hombro, y comenzar su rehabilitación, ¿no? Aquí, una fractura de cúpula radial, completamente desplazada, se hace una reducción cuenta con osteocitis con tornillos, pero ¿cuál es lo importante esto? Que se empiece un movimiento, ¿pero para qué? Para que el paciente recupere su motilidad, funcionalidad normal que tenía antes. Buen movimiento de flexo-extensión, buen movimiento de flexión, extensión completa, -5, y buen movimiento de pronosupinación, supinación, pronación. Esta es otra fractura que se ha puesto una placa con tornillos, se ha logrado recuperar la congruencia articular, los tornillos. Y aquí es nuevamente importante, la funcionalidad. Por eso, buen tratamiento quirúrgico, un buen tratamiento incremento, una buena rehabilitación, casi está llegando a 145 horas, falta un poquito, -5 es bastante bueno, supinación y pronación completa. Bien, hasta aquí está claro. Vamos a pasar a una cosa breve de la fractura de tercio distal de húmero. Estas fracturas de tercio distal de húmero son bastante frecuentes. Se lo voy a mencionar. Todas las que están viendo ustedes acá, la gama que hay para acá. Tiene fracturas extraarticulares, fracturas unicondilares interarticulares y fracturas bicondilias. Este es un esquema que yo lo uso mucho, me da muy bien. La fractura de húmero distal. ¿Son extraarticulares quiénes? La fractura de epicóndilo, fractura supracondila, porque acá está la articulación, A1, este es A2, y la otra es que la supracondila o cominuta, o multifragmentaria, sin embargo la parte articular está intacta. La que son interarticulares pero unicondilares, B1, la tróclea, la parte interna, cóndilo, parte externa, que ya es compromiso articular, porque va hasta abajo, o las tangenciales, que es la parte posterior, B1, B2, B3, y la última que son las bicondilias, C1, miren con una I y con una Y. Esta es bicondilia, supracondilia, pero con conminución,
Y esto es cuando C, cuando tiene mucho mala combinación, no solo aquí, sino en la parte articular. Obviamente que este es un muy mal pronóstico, la C3. Entonces, esta es la anatomía de un codo, están viendo ustedes. Olecano, tenemos acá la parte distal del húmero, ¿no? Y esto es lo importante. Generalmente las fracturas de codo o tercio distal de húmero vienen así. Tenemos que tener un concepto, que esta es la diáfisis del húmero. 2, la columna lateral, la que está pegada al epicóndilo. 3, columna medial, la que está pegada a la epitróclea. Y 4, el converso articular. Estos son los cóndilos con la tróclea, que es esto de acá. Entonces, la fractura cervical articular, la teología, generalmente hemos dicho, puede haber una caída con el codo extendido, ¿no? El apoyo de la mano en hiperextensión. Generalmente ya hemos dicho todo lo que es las 3D, dolor, disfunción, deformidad, pero no se olviden que a veces vienen demasiado hematosos. Entonces tienes que tener una buena examen para exploración neurovascular, buscar siempre los pulsos, el radial cubital, ver cómo está el llenado capilar, si hay cianosis, porque a veces se puede presentar un síndrome compartimental, que lo van a ver después. El grupo de las fracturas articulares me permite dar un diagnóstico clínico y con una radiografía simple de codo anterior, posterior y lateral, ¿no? Generalmente son complejas, entonces hay que llevarla a un hospital de mayor remisión, como el Hospital Carrión, por decir, donde yo trabajo, los de Mayo, Casimiro Yuba, todo lo que usted conoce, porque son fracturas articulares y dos, a veces tienen compromiso vasculonervioso. Entonces, ¿qué voy a hacer si usted en un centro de salud o tengo un hospital chiquito de baja envergadura? Pues llega un paciente de este tipo, toda fractura, como le digo a mis alumnos que llega a emergencia, tiene que ser inmovilizada temporal o definitivamente. Y hay que tratar de inmovilizar la articulación proximal y distal al foco de fractura. Hay que ponerle un aparato inmovilizador con una férula posterior, lo más cerca a 90 grados, en neutro delante del brazo, no puede estar ni inflamación ni supinación. Le pongo yo local, elevamos el miembro, control de pulsos. Y si necesito un abordaje quirúrgico, toda esta es la secuencia de abordaje quirúrgico que vamos a hacer, las vías que hay, esto se lo menciono porque no le compete cómo se tiene que hacer, ¿no? Se planifica y esto es lo que tenemos que hacer, reducir la fractura, poner 2 placas, ahora hay placas bloqueadas, como le dije. Esto es lo más importante, con los tornillos que hemos hecho con José hemos logrado recuperar la congruencia articular de esta fractura que tiene un compromiso articular, que es esta articular. Las fracturas, por ejemplo, la región de la epitróquea, le hago una revisión cuenta y un tornillo, y recuperé mi fractura. Igual que antes, cuando son fracturas supracondilas sin desplazamiento o desplazadas, uso una placa con tornillos. Acá tengo otra placa. Si es una fractura extraarticular que es polifragmentaria, pues hago una reducción cuenta, le pongo tornillos y placa y tornillos, queda bien. Bien. Las que son interarticulares por unicondilares, generalmente el mecanismo igual hiperextensión, pero ya no semiflexión de codo, sino hiperextensión de codo, ¿ya? Y es una construcción directa generalmente sobre el codo. Da igual a 3D. Esta es la que quiero que vean, la tróclea. Hago la reducción cuenta con otros índices. Primero reduzco la parte articular y después la parte de la epitróclea. Si el niño le pongo clavija 2, si tengo una fractura de cóndilo, tengo que reducir primero la parte articular. Si no se acuerdan que hemos dicho que tiene el carrete, ¿no? Y la parte articular. Reduzco la parte articular y después pongo la parte esta del epicóndilo. También niños usamos solo Kirchner, no usamos tornillos solo para los adultos. Y el tratamiento de la tercera tipo de una sola unicondilar de posterior que la tangencial, también es reducción cuenta con osteosíntesis. ¿Cuáles son las complicaciones de toda esta fractura? Primero, que puede, a pesar que tenga una buena reducción, una buena osteosíntesis, puede tener una limitación en la movilidad articular. Por eso, trataremos de dejar una fractura bien estable para empezar un tratamiento de recuperación rápida. 2, puede quedar un codo muy bien estable, pero queda una deformidad cúbito en valgo, puede una deformidad de cúbito en valgo, o a veces compromiso de los nervios, como sobre todo más frecuente cubital, que está más cerca a la parte de la epitróclea, ¿verdad? Es una fractura bicondilia. Son fracturas bicondilias que generalmente tienen conducción directa sobre el codo. Nosotros pensamos que estas deben ser operadas ya en un hospital de tipo nivel 3, nivel 4. Solo primero básico,
calmar el dolor, poner una fiebre y derivarlo a un hospital de mayor envergadura, como le dije. Tratamiento de las fracturas C1, C2 y C3, que son en I, acá C1, C2, C3, son conminutadas, son generalmente, lo que hacemos una fractura nosotros al olecrano, cortamos el olecrano, entonces la parte, el CIR se va a levantar todo y podemos ver toda la articulación. Si no hago esto, no puedo ver nada. Hago la reducción de la fractura articular, la parte externa, la parte interna, y después a esta parte, lo que yo lo he hecho, hago un sistema de Obenque, comenzamos a mover rápido, precozmente el codo, ¿no? Esta es una fractura en Y, como en I. Estoy haciendo una reducción. Voy a primero fijar la parte articular, como están viendo. Mi tornillo me recupera la parte articular y aquí le pongo las placas de sostén. O tornillos cruzados. Esta es la técnica, cómo se hace. Primero siempre hay que reducir la parte articular, no se olviden. ¿Cuáles son las complicaciones de una fractura bicondilias? No se olviden, siempre disfunción o limitación al movimiento articular, deformidades en vago, deformidades en varo. Cuando yo tengo una mala reducción, la parte articular no se ha reducido bien, termino con una artrosis de codo, o, como dijimos, parálisis nervocubital. Cuando tengo fracturas que son muy cominutadas, que es muy difícil de reducirla con placas, tornillos, tengo que usar un fijador externo. Y el fijador externo lo voy a poner en la parte distal del húmero, lo voy a poner en la parte proximal del radio, y con eso voy a mantener un codo de 90 grados. ¿Para qué? Para tener distancia, y esto esperando que sea un buen callo. Es una buena alternativa, ¿para qué? Para fracturas complejas, ¿no? O problemas de antiguos, o fracturas comminutas. Solo hay que hacer alineación, no tengo que reducir fragmento con fragmento. Alinear y mantener la distancia se llama ligamento tax. Por supuesto, a mayor complejidad del trazo y mayor tiempo, que no se hace rápido esto, tenemos con un peor resultado. ¿Cuál es el manejo postoperatorio de una fractura de este tipo, de tercio distal de húmero, fibra de yeso? Generalmente ponemos semiflexión o extensión, una de 120, 130 grados, las primer día, segundo día, ¿no? Después hacemos curaciones, ¿no? Siempre la fibra de mantenerse, si yo veo que la fijación es inestable, pero si es estable la uso poquísimo tiempo. Podemos usar hierro local, sí, hidroterapia, y no debe efectuarse movilización pasiva, lo que hay que hacer es movilidad activa. Hasta aquí es toda la parte distal del húmero, que es solo saber nomás la clasificación A, B y C, 1, 2, 3. Y solo la parte, para terminar esto, son una cosa muy rápida, es fractura diaficial del radio cúbito. No se olviden que tenemos, en el radio cúbito tenemos dos tipos de articulación, radio cubital proximal y radio cubital distal. Tenemos el nervo radial, el nervo mediano, el nervo cubital, ¿no? No se olviden quién es el más importante, el radio, porque rota sobre el cúbito. ¿Por qué? Porque tiene la cúpula radial, que es una articulación que permite una rotación. ¿Cuál es el mecanismo de producir unas fracturas del antebrazo? Generalmente es un traumatismo directo, golpe directo, o puede ser por arma de fuego, balas, perdigones, etc. O traumatismos indirectos, porque estoy en un accidente de tránsito, por ejemplo, y hago un movimiento forzado de mi muñeca y mi mano en flexión, bueno, produce una fractura radiocúbito de los dos huesos, ¿no? Una cosa que tengo un hueso, pero estas son fracturas de ambos huesos. Diaficiales generalmente radiocúbito. Así viene el cuadro clínico: dolor, deformidad, tenemos una angulación, esta es una incidencia vista ectoscópicamente lateral, entonces va a ser una desviación en antecurvatum. Si fuera para abajo sería recurvatum. Cuando es anteroposterior vemos varo, como es un paréntesis para adentro, un valgo hacia afuera. Este es nuestro examen clínico: inspección, palpación, ectoscopía, después hacer motilidad, ¿no? No se olviden su parte neurovascular. A veces vienen con compromisos como son las fracturas expuestas. Tengan cuidado con esto porque es un tratamiento completamente diferente. Entonces, hay que hacer la evaluación así como antes, la evaluación neurovascular antes de hacer una reducción y después de hacer una reducción incruenta. ¿Por qué? Yo tuve una experiencia hace muchos años, viví un paso así parecido, tenía 18, 19 años, un muchacho, y le hice una reducción porque le quedó muy bien, le puse yeso, pero que ya tenía un compromiso del dedo radial. Yo había visto que no levantaba el dedo pulgar ni los dedos, sin embargo no lo había puesto en la historia.
Cuando terminé, le expliqué a la familia que había quedado muy bien, para tratar el hueso. Al día siguiente hubo un problema, al día siguiente sacamos el yeso porque el vaso se había caído la mano. Después recuperó porque era una neuroplasia, pues después de varias semanas. Y hicieron un problema judicial porque yo había hecho una mala praxis. Entonces, siempre que van a hacer una reducción, le avisan a la familia por si acaso, ya tienen problemas en él, etcétera, etcétera, ¿no? Y evitan problemas. Siempre piensen en todo lo que es fractura de miembros, el síndrome comportamental, que se instala, puede ser la primera 24, 48, 72 horas, y si ya está instalado, tenemos 6 horas para reducir, máximo 8 horas para hacer un arreglo quirúrgico, la famosa fasciotomía. No se olviden las 6P, dolor, que es un dolor intenso, pain, aumento de la tensión, aumento de la presión, P de la presión, parestesia, palidez cuarta P, palidez, pero el color pink, que es rosado, pulso, ausencia de pulso disminuido que va bajando y parece. Entonces todo esto lo tienen que ir observando. Si hay un paciente que tiene una fractura de radio cúbito desplazada, vía asfixial, yo tengo que hacer una reducción, yo no le hago nada si tengo una mano completamente hinchada, un antebrazo completamente hinchado, lo observo. No le pongo ni siquiera pelo de yeso, lo tengo en observación y me voy siguiendo mi parámetro. ¿Cómo está el dolor? Cada 15 minutos, cómo está el movimiento de los dedos, cómo está la coloración, la tensión, cómo está el pulso. Si yo veo que sale bien, pero si veo que cada 15 minutos esto va avanzando, hay un dolor tremendo, pues ya estoy pensando en un síndrome compartimental, ahí tengo que actuar, ¿no? No se olviden esta complicación. Clasificación, fracturas cerradas y fracturas abiertas. Según AO, el hueso, el radio cúbito es el 2,2, ¿no? Y el diagnóstico, ya hemos dicho, anamnesis, examen físico, tenemos las radiografías que nos ayudan bastante, o las oblicuas, siempre como es una articulación que tiene el vecino, articulación radio cubital proximal distal, tomando una radiografía que incluye el codo y tomando una radiografía que incluye la muñeca, y tenemos opciones de tratamiento, ¿no? Como es una fractura de ambos huesos, generalmente son fracturas desplazadas. Es muy rara, estoy hablando de adultos, que un adulto una fractura de radio cúbito no esté desplazada. Bueno, si no está desplazada, enhorabuena, se puede tratar conservadoramente o ortopédicamente, pero la mayoría se desplaza, entonces la mayoría del tratamiento de tipo de fractura son de tipo quirúrgico, reducción abierta y osteosíntesis. Tratamiento inicial cuando hay emergencias es una urgencia, ponerle una inmovilización adecuada siempre y cuando no hay un compromiso de síndrome compartimental, y si está pensando hay que monitorizarlo, observarlo cada 15, 10 minutos, ¿no? Y el tratamiento definitivo, reducción cuenta con tocinta, disculpe que se me ha borrado esa imagen, es con placas, tornillo, clavo de Kirchner, clavo de Steinman, fijación externa, como estamos viendo acá. Realmente pongo fijación externa cuando tengo una fractura compleja de varias partes o cuando tengo mucha lesión de partes blandas. No puedo poner ni placas ni tornillos porque no puedo hacer corte acá, entonces pongo dos clavos y mantengo la distancia. Muy bien. Este es un pequeño resumen de una patología de codos que es bastante amplia, pero bueno, me da un tiempo de 1 hora según veo el sílabo, así que he tratado de hacerlo lo más corto que se pueda, pero es todo lo que les conviene más a ustedes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctor. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias, doctor.